Bueno, buenas tardes, estimado estudiante. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, viernes 24 de septiembre de 2021. Bueno, vamos a esperar unos minutitos que se vayan conectando el resto de sus compañeros para dar inicio a la clase del día de hoy. ¿Sí? Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar un ratito que se vayan conectando el resto de sus compañeros. Dicen los compañeros que los acepte, por favor. No, no necesitan que yo les dé aceptación. Ingresan sin ningún problema. Yo no necesito darles aceptación, es decir, la configuración está totalmente para que nomás le den clic al enlace e ingresan automáticamente. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Listo, les estoy escribiendo al grupo de WhatsApp para que se conecten. Listo. Listo, bueno. Bueno, aquí me disculparán estos minutitos, por lo que como les había indicado, los días viernes tengo clase continua, ¿sí? Estaba terminando la clase anterior y luego conectarme a esta de aquí. Listo, bueno, estamos conectados 6. Esperemos que se conecten el resto de los compañeros de ustedes. Por favor, vayan abriendo el archivo con el cual trabajamos la clase del día de ayer, que vamos a continuar con ese mismo archivo, trabajando. Dice formato práctica número 1. Y listo. Bueno, vamos a esperar unos 2 minutitos más para dar inicio a la clase. Voy a desactivar un ratito la cámara y el audio. Buenas tardes, profe. Listo, buenas tardes, estimados estudiantes, buenas tardes con todos. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿sí? En la clase de ayer habíamos visto todo lo que era la colocación, ¿cierto? De
lo que eran los títulos, el índice y todo aquello. El día de hoy vamos a ver, Profesor, buenas tardes. hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver cómo se coloca lo que es el índice de gráfica, ¿sí? Índice de ecuaciones, todo aquello, ¿sí? Pero voy a tomar solamente un ejemplo y los mismos pasos que se hace con este tipo de índice se hace con el del eh, se hace con los demás tipos de índices, ¿sí? Listo, aquí donde dice definición de Microsoft Word, voy a dar un par de enter y aquí voy a insertar la imagen del entorno de Microsoft Word, ¿sí? Si voy, por ejemplo, acá, busco partes del entorno de Microsoft Word, voy a imágenes, voy a coger cualquiera, ¿sí? Voy a dar clic derecho, copiar imagen. Ya, y la voy a pegar. Control V. Listo, y ahí está pegada mi imagen. Ya. Normalmente cuando se coloca una imagen, más que imagen se denomina figura dentro de las normas APA, ¿sí? Y le voy a mostrar cómo se maneja esto. Por ejemplo, cuando son tablas y figuras, ¿cómo se maneja? Cuando es una tabla, se maneja la tabla con número, sí, normal o arábigo 1 y el título va debajo. Y abajo una pequeña descripción de la tabla, ¿sí? Bueno, son figuras, normalmente son figuras que tengan que ver con cuadros estadísticos, lo que son organizadores gráficos, son tipo de figuras, ¿sí? Cuando son imágenes como la que acabé de colocar, esas imágenes se manejan en el anexo, pero yo la voy a tomar esta como un ejemplo, ¿sí? Listo. Entonces, si se dan cuenta cómo va la figura, va figura con número romano, ¿sí? Y el texto. ¿Cómo yo inserto un índice de figura? Antes de insertar un índice de figura, necesito colocar el título, ¿sí? De la figura, ¿sí? Espera un ratito, déjame que me voy a abrir aquí una carpetita. Ya, ahí estamos. Ya. Entonces, lo primero que voy a insertar es el título. ¿Cómo se llamaba la cinta de opción donde manejo todo lo que tiene que ver con normativas o norma APA? ¿Cómo se llama esa cinta de opción? ¿Me repiten? ¿Me confirman cómo se llamaba? Para la ¿Cuál barra de era? herramientas. ¿Cuál No, era? barra de herramientas. No. ¿Cuál era la cinta Profe, de opción? piensa rápido. ¿Cuál era la cinta de opción donde maneja todo lo que tiene que ver con normas APA? Se los dije ayer y es una pregunta que está en el examen. ¿Cómo se llama? La cinta de opción en la que yo manejo todo lo que tiene que ver con normas APA y puedo cambiar entre normativas. Chicago, Vancouver, IEEE, ISO, Harvard. ¿Cuál era? El día de ayer se las dije. No creo que de un día para otro se hayan olvidado. La barrita, ¿cómo se llama, profe? ¿O ¿Cómo se llama cuál? la cinta de opción? Con la cual manejo todo lo que tiene que ver las barras, perdón, ¿cómo se llama la cinta de opción con la que manejo todo tipo de normativa, en este caso norma APA? ¿Cómo se llama esa cinta de opción? Referencias. ¿Quién me dijo referencias? ¿Quién Diego habló? Pérez. Pérez. Ya, Diego Pérez, correcto, ¿sí? Referencia es la única que maneja todo lo que son, todo lo que tiene que ver con normativa APA, ¿sí? O normativa. Listo. Ahora sí. Vamos con la parte de cómo insertamos. Ya ayer insertamos el índice de forma general. Ahora, ¿cómo insertamos un índice de gráfica o un índice de ecuación, un índice de fórmula? ¿Cómo insertamos eso? ¿Sí? Como les digo, esta imagen es solo de ejemplo, porque normalmente
la figura que se utiliza dentro del texto son figuras así, ya sea gráficos estadísticos, ya sea organizadores gráficos, ¿sí? Ahí utilizamos este tipo de figuras. Las gráficas como las que les estoy colocando, estas se manejan en los anexos, sino que ahorita como ejemplo les estoy tocando esta de aquí, ¿sí? Listo. Ahora, ¿cómo insertamos un índice de figuras, de ilustraciones, de ecuaciones? Lo primero que vamos a hacer es insertar el título. Entonces vamos a referencia y aquí es insertar título, ¿sí? Listo. Se dan cuenta que me aparece ilustraciones, me aparece ecuación, figura, bueno. Si por alguna razón no le aparece a ustedes, por ejemplo, gráfica, ustedes deben de ir a nuevo rótulo, escriben la palabra gráfica o lo que ustedes deseen, ¿no? Gráfica y le dan clic en aceptar y se les genera un nuevo rótulo, ¿sí? O un nuevo título y les aparece el número 1, ¿sí? En este caso voy a escoger la que me dice la norma APA, que es en cambio figura, ¿sí? Ahí está, figura. Pero figura trabaja con números romanos. Bueno, aquí está, sí está con números romanos. Entonces, si por alguna razón me apareciera con número natural, voy acá donde dice numeración y aquí escojo el formato, así como eran los números que escogía yo, ¿cierto? Entonces, figura y ahí está. Cojo aquí, doy espacio y ahora sí escribo el texto de la figura o el contexto de la figura, ¿sí? En este caso, por ejemplo, son partes del entorno de Microsoft Word, ¿sí? Miren, la figura, el punto, espacio, bueno, me faltó acá, acá pongo punto y espacio, ¿sí? Y el texto. Miren, y termina con punto y coma, la nota de figura. Y listo, y doy clic en aceptar. Y miren, ya me aparece, bueno, aquí está mal escrito, le corrijo, entorno, ¿sí? Y ahí ya está mi título de figura, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, el título de figura va con el mismo tipo de letra. Tiny Roman tamaño 12, ¿sí? Entonces yo lo que hago es justamente colocar mi título de esa manera. Selecciono esto y lo pongo con Tiny Roman tamaño 12, ¿sí? Cursiva solamente va la palabra de figura, el resto del texto va normal y justificado, si se dan cuenta. Entonces, esto de aquí, el texto, le quito la cursiva, ¿sí? Y le pongo justificado. ¿Por qué justificado? Si se dan cuenta, miren, va justificado aquí, ¿sí? Si estoy aquí, sí, pues bueno, que ustedes le tomen una captura para que ustedes lo tengan ahí presente. Listo. Entonces aquí ya tengo ya mi texto, ¿sí? Ya mi título. Y otra cosa le voy a poner con color negro, si se dan cuenta está de otro color. Entonces voy acá y le pongo automático color negro, ¿sí? Listo. Ahora, ¿cómo yo verifico que esto verdaderamente esté bien? Lo verifico, déjenme colocar todo esto, tamaño 12. Ya. Lo verifico aquí en el número, si ustedes se colocan el número, le aparece sombreado el número, ¿sí? Ahí yo verifico que he colocado bien, ¿sí? Lo que es el título de la figura, ¿sí? Así como yo inserté este título de figura, yo también puedo insertar ecuaciones, ¿sí? Puedo insertar ilustraciones. Normalmente siempre ustedes van a tener estos tres, ¿sí? Ecuación, ilustración y figura. Ecuación, figura e ilustración. Siempre van a tener hay tablas, ¿sí? Siempre van a tener esos, ¿sí? De ahí lo que era gráfica, esa yo la inserté. Imagen también yo la inserté. ¿Cómo la inserté? Como les explicaba. Haciendo clic en nuevo rótulo, ahí genera una nueva, ¿sí? En este caso, como no voy a insertar ahorita, le doy clic en cancelar. Pero de esa manera es como se inserta
el título, ya sea para una gráfica, para una figura, para una ilustración, para una ecuación. ¿Estamos? Listo. Profe, ¿y eso también lleva de tamaño 12 o se le aumenta el tamaño? Correcto. Esto igual va como la norma APA que decíamos en normal, solo que no lo vamos a colocar como normal, sino que vamos a seleccionar todo, lo justificamos, ¿sí? Y lo hacemos más grande, tamaño 12, ¿sí? Porque estaba pequeño. Y le colocamos el color de automático negro, ¿sí? Y el texto que está acá a un lado, que estaba en cursiva, lo colocamos sin cursiva, ¿sí? Solamente figura y el número romano va en cursiva, tal cual como lo ven aquí en esta parte de las normas APA. ¿Sí? Listo. Ahora sí, luego que he hecho eso, vamos a insertar ahora el índice de figura. ¿Dónde va el índice de figura? Va debajo del índice general. ¿Se acuerdan que el índice general no lo habíamos colocado como título? Bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos acá abajo, en la hoja 4, y ahí colocamos. Bueno, voy a ponerlo con minúscula para que, quiero ver algo, índice de figura. Ya. ¿Cuál es el atajo de tecla para yo cambiar de mayúscula a minúscula, de minúscula a mayúscula o viceversa, o dejar todo con mayúscula? ¿Cuál era el atajo de tecla? Esa fue una pregunta del examen, del primer examen que les tomé. ¿Cuál era? Log Mayus. ¿Mande? Log Mayus no es. No. ¿Con cuál atajo de tecla yo selecciono todo ese texto y lo cambio de mayúscula a minúscula, de minúscula a minúscula, o todo con mayúscula? ¿Cuál era el atajo de tecla? Mayus F3. ¿Cuál era? Si no me responden es porque se cayeron en esa pregunta en el primer examen. Mayus más F3. ¿Cómo? Mayúscula El más botón de bloqueo de mayúscula. La F3. Listo. No el botón de bloqueo de mayúscula. El Shift F3. Shift F3, Shift F3, Shift F3 y lo coloco todo con mayúscula. Ahí sí. Listo. Le doy Enter. Y hacemos los mismos pasos parecidos a lo que hicimos con el índice general. ¿Sí? Entonces, vamos nuevamente a la siguiente opción de referencia. Pero ahora ya no voy a la tabla de contenido. Ahora voy a otro sitio. Ahora voy donde dice insertar tabla de ilustraciones. ¿Sí? Así es como insertamos ahora un índice de figura, de gráfica, de ilustración, de ecuación o de imagen. ¿Sí? Insertar tabla de ilustraciones. Aquí donde dice etiqueta de título, yo escojo de cuál yo voy a insertar. En este caso, como fue de figura, escojo de figura, ¿sí? Otra cosa que habíamos dicho, que no hay carácter de relleno, es decir, vas en ninguno, ¿sí? Y listo. Eso es todo. Y damos clic en aceptar. Y ahí está, ¿sí? Si queremos colocar nuestro índice con negrita y centrado, sin que aparezca en el índice general, ya saben. Centrado y negrita y listo. Y guardamos. Y ahí tengo mi índice. Si yo doy control y le doy clic, me lleva justamente acá. ¿Estamos? Listo, vamos control fin a la última hoja, donde dice bibliografía. Doy enter y coloco en normal. Listo, hasta aquí lo espero. ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? ¿No? Listo. Con lo que vamos a ver ahorita es con lo que vamos a finalizar todo lo que tiene que ver con normas APA. Esta última parte viene a ser cómo nosotros configuramos
¿sí? La referencia o la bibliografía, ¿sí? Cuando hacemos una consulta, pero con las normas APA, ¿sí? Listo. Lo ponemos aquí en bibliografía. Y ahora sí vamos a insertar la referencia. ¿Cómo la insertamos? Vamos donde dice siempre referencia. A ver, perdón un ratito que me están llamando del instituto, ¿sí? Perdón un ratito. Listo, bueno, mil disculpas, bueno, me están haciendo seguimiento del instituto, ¿no? Del trabajo que realizamos y me toca enviar eh, una captura de lo que estamos ahorita, ¿sí? Entonces, déjenme enviar esto de aquí un ratito. Eh, Déjenme enviar esto como constancia. La compañera, ¿dónde está? 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 Más fácil, creo que la voy a buscar. Pues creo que ya la tengo guardada. Listo. Listo, bueno. Ahora sí, continuamos con la clase. Bueno, entonces estamos en la parte de manejo de la bibliografía, ¿cierto? Y también con eso culminamos con la parte de la cita, ¿sí? Para el manejo de bibliografía, vamos a ir a la opción donde dice citas y bibliografía dentro de referencia. Por eso les digo que dentro de referencia trabajamos todo lo que tiene que ver con normas APA, ¿sí? Y cualquier tipo de normativa. La referencia, citas y bibliografía, damos clic donde dice administrar fuente, ¿sí? Y aquí es donde nosotros vamos a ir creando las bibliografías que después las vamos a insertar en nuestro documento. Si se dan cuenta que en la parte izquierda tengo un listado general, ¿sí? Son todas las bibliografías que yo he ingresado aquí en Word, ¿sí? Y en la parte derecha viene a ser la bibliografía que voy a utilizar dentro de este documento, ¿sí? Entonces, a ver, deben buscar, ya le voy a buscar un libro que justamente es de Word. Denme un segundito, voy a desactivar la cámara. Listo, bueno, aquí tengo por ejemplo un libro, ¿sí? Es justamente de Office, justamente 2013, que lo adquirí hace tiempo atrás, ¿sí? Entonces, este libro, ¿sí? Tiene igual su autor, tiene la persona que lo editó, el editorial, la empresa, los autores y todo aquello, ¿sí? Siempre eso lo van a encontrar, no sé si alcanzan a ver, ¿sí?
en la primera hoja. En la primera hoja, cuando están en un libro, siempre van a encontrar el autor, ¿sí? Y las demás cosas, ¿sí? Siempre en un libro. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, consulten en un libro, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente para insertar la bibliografía de un libro. Entonces, vamos donde dice nuevo, ¿sí? Damos clic aquí donde dice tipo de fuente bibliográfica. Aquí nosotros podemos subir o bajar, ¿sí? Hay para el libro, sección del libro, y miren cómo va cambiando aquí la parte de abajo. Artículo de revista, artículo de periódico, ¿sí? Acta de conferencia, y sigo bajando. Informes, sitio web, documento de sitio web, medios electrónicos, arte, ¿sí? Grabación de sonido, ¿sí? Representación, ¿sí? Y así va a ir cambiando, ¿sí? Voy a escoger lo que es libro, que es el primerito, y le doy enter. Listo. Luego que encuentro libro, ahora sí voy a comenzar a ingresar los datos. Si doy clic en autor, miren cómo me aparece abajo. Me dice que primero ve el apellido, por ejemplo Noriega, coma, el nombre, Fabricio. Si hay más autores, punto y coma, el apellido, coma, el nombre, ¿sí? Este libro ha sido realizado por una persona, un autor. Ahora, hay diferentes tipos de autores. Autores que son personales y los autores corporativos. Por ejemplo, ¿cuándo es un autor corporativo? Por ahí tengo también el libro que tengo de Microsoft, ¿sí? Que también es de ofimática. Entonces, por ejemplo, ese libro no tiene autor, pero es un libro oficial de Microsoft. Entonces, ahí va como autor corporativo, le damos clic en autor corporativo, y ahí escribiría, por ejemplo, Microsoft, ¿sí? En ese caso, cuando es un autor corporativo. Dígame, Diego Pérez, lo escucho. Profe, por lo general estos corporativos son cuando no son de una persona, ¿verdad? Sean de una corporación, por ejemplo. Correcto. El nombre lo indica, es cuando el libro es realizado por una corporación, por una institución o una sociedad anónima, ¿sí? Y no reflejan autores, ¿sí? Pero sí puede ser de, por ejemplo, de Microsoft, pero está el nombre de un autor, de alguien que lo realizó. Entonces, ahí ya no colocamos, por ejemplo, esto de aquí tiene una corporación que es Tecnogenius, ¿sí? Esta corporación es Tecnogenius, ¿sí? El editorial es Castor Editores, pero esta corporación se llama Tecnogenius, ¿ya? Pero sí tiene un autor, entonces ya no escribo el autor corporativo, ¿sí? Sino que escribo el nombre del autor. Entonces borro esto de Microsoft y coloco el nombre del autor. El autor se llama Jairo Manuel Tordesilla Moncada, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Qué me dice que va primero? El apellido, solo un apellido. ¿Cuál es el primer apellido del Tordesilla? Entonces le escribo el apellido, ¿sí? Tordesilla. ¿Qué más me dice acá en el ejemplo? Mire, debo yo guiarme al ejemplo. Coma, espacio y el primer nombre. El primer nombre de él es Jairo. Mayúscula, J, Jairo. ¿Sí? Si hubiera otro autor, colocaría el punto y coma, el apellido y el nombre, pero como no hay más autores, solamente dejo ahí nomás. ¿Sí? Listo. Me pide el nombre del libro. Ahora verá, ¿cómo se llama este libro? Déjame ver el nombre 2013. Vamos a ponerle Office. Déjame ver porque no hay un nombre del título del libro. Ya, vamos a ponerle Office 2013, ¿ya? Título, Office 2013, ¿sí?
El año de publicación me dice esto, derecho reservado 2015, ¿sí? 2015. Cuando tenemos libros es bien fácil, porque toda la información la tenemos dentro del libro, ¿sí? Ahora, ciudad. ¿Qué pasaba con ustedes? Vamos a abrir acá lo que yo les había enviado en la clase anterior. Aquí. ¿Qué pasa con la séptima edición? Que ya no va el lugar, la ciudad. Aquí, por ejemplo, me dice, el editorial es Castor Editores S.A.S. de Cali, Colombia, ¿sí? Entonces, en la sexta edición sí se colocaba la ciudad. En la séptima edición se elimina la ubicación geográfica, ¿sí? Entonces, regreso acá, ya no coloco la ciudad, sino que coloco directamente el editorial. ¿Cuál es el editorial? Es Castor Editores, ¿sí? S.A.S, ¿sí? Y listo. Y ahí yo ya tengo ya como biblioteca, es decir, como referencia este libro de aquí, ¿sí? Listo. Vamos a dejarlo por acá. Listo. Entonces, ahí, cuando ustedes normalmente hacen la consulta de un libro, es así como deben de llenar la bibliografía. Y le damos clic en aceptar. Y listo, miren que aquí ya me aparece el libro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos trabajos de un sitio web? Que es lo que normalmente ustedes utilizan, ¿cierto? Vamos a nuevo, aquí donde dice tipo de fuente bibliográfico, vamos a escoger sitio web. Bajamos y busco sitio web. Y listo. Entonces yo tomé esta imagen, vamos a abrir la imagen, de dónde la sacó. Listo, aquí está la imagen, está el texto. Listo, vamos a verificar esto de aquí, de dónde me sacó esta información o de dónde es. Vamos a ver. ¿Cómo se llama esta página? Si es un blog o qué será. No hay autor. Ya, a ver, me dice. Ah, ya. Hay una autora, es una página web. Se llama Wendy Toledo. eh, Computer Data Science. Bueno, y se dan cuenta que hay varias cosas, ¿no? Listo. Entonces, la autora se llama Toledo Wendy y es de Computer Data Science, ¿sí? Bueno, ese es el nombre que le ha puesto ella, pero la autora, sí tenemos una autora, entonces vamos a ir llenando los datos. Autora, primero ve el apellido, que sería Toledo. Toledo, coma, Wendy. Listo. Nombre del sitio web. El sitio web no tiene un nombre en sí, este sitio web, pero está acá como Toledo CDS, ¿sí? Vamos a copiar esta dirección URL. Esta dirección URL siempre se pega acá abajo. Aquí donde dice URL, ahí la pegamos, ¿sí? Entonces, nombre del sitio web sería el primero, Toledo CDS. Entonces escribimos el nombre Toledo CDS. Listo. Y el año. Siempre manejan los años. Vamos a ver en qué año ha realizado esto. No me aparece un año específico en donde haya hecho la actualización de esto, el ingreso de esto.
Twitter no me da una opción. Seleccionar aceptar. No me da una fecha de referencia, pero bueno, vamos a colocarle como año, como este del 2013, vamos a colocarle como año 2010, pongámosles, ¿sí? Sí, porque no me da año, pero bueno, coloquemos, bueno, el 2013 normalmente. 2013, listo. Y listo, esos serían todos los datos que vamos a llenar. Y damos clic en aceptar. Y ya está. Y ahí tenemos ya nuestra bibliografía. Y es así como nosotros debemos de ir ingresando toda la bibliografía que encontremos de algún sitio web, ¿sí? Nuevo y así sucesivamente. Y listo, y damos clic en cerrar. Ahora, ¿cómo nosotros insertamos esa bibliografía? Damos clic aquí en bibliografía. Estamos siempre en la siguiente opción referencia, ¿no? Referencia, damos clic en bibliografía. Y aquí en la opción que dice referencia. ¿Por qué referencia? Porque la vamos a citar en la parte de arriba. Ya le voy a enseñar cómo se cita, ¿sí? Referencia, damos clic aquí. Y esto de aquí de bibliografía lo borramos. Esto borramos. Colocamos como normal y ya se va. Listo. Y aquí queda la referencia, ¿sí? A ver, déjenme borrar esto de aquí. Voy a insertar todo esto aquí desde cero. Ya. Voy a insertar esto nuevamente. Bueno, como normal. Y voy a insertar nuevamente. Referencia. Bibliografía. Y doy clic en referencia. Y listo. Y ya tengo ahí. Entonces, así es como se inserta la referencia. Ahora, hay otra cosa que nos cambia cuando trabajamos con página web. Dice, se elimina el formato de plataforma o dispositivo de los libros electrónicos. ¿Qué quiere decir? Esto que dice recuperado de, ¿sí? Ya no va el recuperado. En este caso, en mi documento ya no va aquí donde dice obtenido de. Ese obtenido de lo borro y dejo solamente el enlace, ¿sí? Y listo, ¿ya? Otra cosa además que me indicaba que la referencia debe de estar habilitado como enlace. Dice, los URL deben estar habilitados como hipervínculos para poderles dar clic e ir directo a la fuente. Para hacer eso solamente nos colocamos en la parte de aquí arriba y le damos Enter, ¿sí? Déjenme ver si se generó. Y luego suprimir y listo. No, bueno, si no se me convierte esto como hipervínculo, lo creo. ¿Cómo lo creo? Lo selecciono, ¿sí? Lo selecciono. Vamos acá donde dice insertar. Damos clic aquí donde dice hipervínculo. Y aquí donde dice dirección, dejamos esta dirección, ¿sí? Le damos clic en aceptar. Y listo, ¿sí? Y ahí está el hipervínculo. Doy clic afuera y ya está el hipervínculo, ¿sí? Esto cuando es sitio web, ¿sí? Listo. Este espacio en blanco lo puedo borrar. Y listo, ¿sí? Y doy clic en guardar. Si ustedes actualizan la bibliografía, la referencia, cada vez que actualicen, el hipervínculo se les va a borrar. Por eso es muy importante que ustedes hagan los hipervínculos al final, cuando terminen todo el documento. Así como les indicaba en el índice general, que ustedes borran esta partecita de los espacios también al final, ¿sí? Listo. Regálenme estos últimos minutos, hasta unos 10 minutitos más, regálenme para explicarles cómo se hace la cita. Cómo yo cito en un trabajo, ¿sí? Vamos a revisar esta parte de las normas APA. Hay diferentes tipos de cita. Cita textual. La cita textual es cuando yo copio tal cual como lo indica un autor, ¿sí? Hay las citas de 40 palabras que se coloca de la siguiente forma.
Miren, aquí están las 40 palabras. Esto significa que, en cierto sentido, esas 40 palabras van entre comillas, ¿sí? Y al principio va el apellido y el año. Y la palabra siempre afirma, define, ¿sí? Y listo. Y al final la página. O también puede ir así, entre comillas, las 40 palabras y el apellido, coma el autor y coma la página, en caso de que haya página, ¿sí? Cuando la cita excede más de 40 palabras, va todo el texto, punto final y la cita, apellido, año y la página. O si no, como está aquí. El apellido, el año, afirma todo el texto, punto final y al final la página, en caso que la haya, ¿sí? Y la otra cita, perdón, es la de parafraseo. ¿Cuándo es parafraseo? Parafraseo es cuando ustedes leen algo, lo interpretan con sus propias palabras, sin modificar la idea principal del autor. Ahí es parafraseo. Entonces, parafrasean y colocan el apellido y el año del autor, ¿sí? Listo. Entonces, voy a hacer, por ejemplo, lo de la imagen, por ejemplo, o la definición de Word, ¿ya? Aquí en la definición de Word voy a tomar de este de aquí, de las partes del entorno de... Ah, no, esto lo saqué de aquí mismo, de Toledo. Bueno, ya. De aquí, por ejemplo, voy a copiar, por ejemplo, del entorno, me dice, vamos a ver. Ya, aquí, por ejemplo, barra de título. Selecciono todo esto de aquí, lo copio, ¿sí? Voy a ir acá a mi texto y voy a la barra de título, ¿sí? Justo está aquí donde estaba Jenny. Voy a borrar. No sé qué pasa. A ver. Voy a borrar esta frasita de aquí. Y listo. Y pego, ¿sí? A lo que lo pego se pega de esa manera. Y lo voy a colocar con la norma APA tal cual. Ahora miren, por ejemplo, yo no sé, como lo voy a transcribir, lo voy a copiar tal cual como está en el sitio web, ¿sí? Debo de ver si esta es una cita textual. Debo de ver si cumple las 40 palabras o no. Entonces, ¿cómo yo verifico si están las 40 palabras? Selecciono todo esto, ¿sí? Y aquí donde dice el número de palabras, aquí me indica, tiene 24 palabras, ¿sí? 24 palabras de 189 palabras. Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocarlo de acuerdo como me indica, ¿sí? La norma APA. Entre comillas, cuando es... ouch. Entre comillas, cuando es... ¿Sí? Vamos a revisar. Perdón. Acá. Cuando es 40 palabras. Miren, va entre comillas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo. ¿Sí? Va entre comillas y el punto final. Y el autor al principio. O si no, puedo hacer lo siguiente. Entre comillas, luego el autor y el punto final. Entonces, puedo hacer esto. Como está aquí, entre comillas, ¿sí? Déjenme ver cómo va. Ah, ya, perdón, sí estaba bien. Entre comillas, y aquí al lado, el autor. ¿Cómo yo cito este autor? Voy a referencia. Voy aquí donde dice insertar cita. Y esto lo saqué de Toledo Wendy, ¿cierto? Y le doy clic aquí. Y miren, aquí me aparece Toledo Wendy, perdón, Toledo 2013. Y termino con el punto final. Y listo. Ahí yo he citado ese texto. Significa que yo lo copié tal cual de un sitio web y ahí lo estoy citando. Ahí no estoy haciendo plagio. Sí, me quedan 5 minutos. ¿Sí? Otra forma de yo citar, ¿sí? Cuando estamos con
borro eso. Cuando estamos con 40 palabras, ¿sí? En la otra. Por ejemplo, hago la cita, afirma, punto, esto. Entonces, voy aquí, inserto la cita de Toledo, afirma o menciona o comunica, punto, espacio. ¿Sí? Y aquí estoy también, perdón, con minúscula de la firma. Estoy yo también citando. Estas son las formas de citar. Ouch. Bueno, quiero tomar con mayúscula, bueno. ¿Sí? Esta es la forma como nosotros debemos de citar. ¿Sí? Y aquí les indica cómo se cita con 40 palabras exactas, texto, cita textual, con más de 40 palabras, ¿sí? Con más de 40 palabras ya no van las comillas, ¿sí? Y lo que es el parafraseo, ¿sí? Entonces, vamos a buscar acá un texto de más de 40 palabras. Por ejemplo, este aquí que me dice sin traducciones. Y creo que hay más de 40. Esperemos que haya más de 40. Lo mismo, selecciono todo esto. Miren, me da 52 palabras. Entonces, esto de aquí ya lo puedo citar con más de 40 palabras. ¿Cómo se cita? Lo mismo. Cita, inserto, y ahí escribo lo mismo. Perdón, un ratito. No había, no he marcado. Ya, listo. Y de esa misma manera, cito, ¿sí? Cito esto de aquí con más de 40 palabras, ya no va entre comillas, ¿sí? Y parafraseo, por ejemplo, bueno, déjenme borrar este pedacito acá, ya me falta, ¿cuántos minutos tengo todavía? Me queda todavía 3 minutos, listo. Entonces aquí quito estos espacios y ya está. Y por último voy a escribir el parafraseo, por ejemplo, del título, de acá de la definición. Entonces pongo, por ejemplo, Microsoft Word se lo define como un procesador de texto según, y aquí la cita de el libro que yo les acabé de mencionar. Y le doy clic aquí y ya está. ¿Sí? Y ahí ya está parafraseado todo lo que él me decía en la definición de Word. ¿Sí? Y con eso yo he citado mi documento. ¿Estamos? Entonces, esa es la forma de citar y la forma de insertar una referencia. Voy, por ejemplo, a actualizar ¿cómo es que es? Mi índice, clic derecho, actualizar campos y listo. Y miren, y aquí me aparece referencia. ¿Estamos? Con esto de aquí, doy por terminado todo lo que tiene que ver con las normas APA séptima edición, tomando como referencia la norma APA sexta edición. ¿Sí? Listo, con esto termino y con esto, bueno, ya nos vemos el día de clase, el día de mañana. Quedamos de 9 a 12, ¿cierto? Esa fue la hora que quedamos el día de mañana, ¿sí? Listo. No sé si alguien tiene alguna dudita, alguna inquietud, por favor, me indica. Antes que se nos acabe el tiempo, bueno, nos queda menos de un minuto. Dígame, Jorge Artega, me parece que es. Sí, dígame. Rapidito antes que se nos acabe el tiempo. Sí. Este ejercicio aquí también hay que subirlo al aula virtual. No, nada de esto de aquí van a subir al aula virtual. Esto es para que ustedes practiquen. Necesito que ustedes esto de aquí lo practiquen. Porque el trabajo que van a hacer de PowerPoint, el trabajo grupal, ustedes deben de aplicar todo lo que les he explicado hasta ahorita. ¿Sí? El día de mañana vamos a ver lo que es PowerPoint y en las diapositivas me deben de aplicar lo que les voy a explicar el día de mañana. ¿Sí? Esto les voy a calificar el trabajo grupal para la próxima semana. Listo, mis estimados estudiantes.